Buen día, bienvenidos a la clase de lectura de Srimad Bhagavatam. Hoy estamos en el canto número 7, en el capítulo 5. ¿Ahí se oye? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Viva? ¿No? No, dice mi que no. Cállese un poquillo más, porque el volumen está bien. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Mejor? Vale. Entonces estamos en el canto séptimo, capítulo 5, verso 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sri Narada Uvacha. Sri Narada Uvacha. Etavad Brahmana Yoktva. Etavad Brahmana Yokva. Virarama Mahamatihi. Vidarama Mahamati. Tamsani Varstasya Kupita. Samnivarstya Kupita. Sudino Rasha Sevakaha. Sudino Raja Sevaka. Etavad Brahmana Yoktva. Etavad Brahmana Yokva. Virarama Mahamatihi. Vidarama Mahamati. Tamsani Varstasya Kupita. Samnivarstya Kupita. Sudino Rasha Sevakaha. Sudino Raja Sevaka. Etavad Brahmana Yoktva. Etavad Brahmana Yokva. Virarama Mahamatihi. Vidarama Mahamati. Tamsani Varstasya Kupita. Samnivarstya Kupita. Sudino Rasha Sevakaha. Sudino Raja Sevaka. Shri Narada Uvacha. Sri Narada Uvacha. Etavad Brahmana Yokva. Etavad Brahmana Yoktva. Virarama Mahamati. Virarama Mahamati. Samnivarstya Kupita. Tamsani Varstasya Kupita. Sudino Raja Sevaka. Sudino Rasha Sevakaha. Sri Narada Uvacha. Shri Narada Uvacha. Etavad Brahmana Yokva. Etavad Brahmana Yokva. Rama Mahamati. Virarama Mahamati. Varstya Yukupita. Samnivarstya Kupita. Sudino Raja Sevakaha. Sudino Raja Sevaka. Sri Narada Uvacha. Sri Narada Uvacha. Etavad Brahmana Yokva. Etavad Brahmana Yokva. Virarama Mahamati. Virarama Mahamati. Tamsanivastya Kupita. Tamsanivastya Kupita. Sudino Raja Sevaka. Sudino Raja Sevaka. Shri Narada Uvacha. Sri Narada Uvacha. Etavad Brahmana Yokva. Etavad Brahmana Yokva. Vidama Mahamati. Virarama Mahamati. Tamsanivatsya Kupita. Tamsanivastya Kupita. Sudino Raja Sevaka. Sudino Raja Sevaka. Sri Narada Uvacha. Sri Narada Uvacha. Etavad Brahmana Yokva. Etavad Brahmana Yokva. Virarama Mahamati. Virarama Mahamati. Tamsani Varstasya Kupita. Tamsani Varstasya Kupita. Sudino Raja Sevaka. Sudino Raja Sevaka.
Sri Narada Vacha. Sri Narada Uvacha. Narada Muni dijo, Narada Muni dijo, Etabat, esto, Brahmanaya, Brahmanaya, a los brahmanas, a los brahmanas, los hijos de Sukracharya, los hijos de Sukracharya, Uktva, Uttara, tras hablar, tras tras hablar, hablar, Virarama, Virarama, guardó silencio, guardó silencio, Mahamati, Mahamati, Pralad Maharaj, Prahlad Maharaj, que poseía una gran inteligencia, que poseía una gran inteligencia, Tam, Tam, a él, un Pralad Maharaj, Sanivartya, Sanivastya, reñir con gran aspereza, reñir con gran aspereza, Kupita, Kupita, enfadados, enfadados, Sudina, Surina, pobres en pensamiento, pobres de pensamiento, o muy afligidos, o muy afligidos, Raja Sevaka, Raya Sevaka, los señores del rey Hiranyakashipu. los sirvientes, Acá dice los señores. A ver, vamos a ver esta. La es traducción. que los señores suena un poquito, Es que no debe. un poco elevado, pero bueno, Podemos ver. Bueno, esta es la traducción que yo tengo aquí, pero podemos ver la del libro. sí, por curiosidad. Sí. La del inglés. La del inglés acá dice los sirvientes. Yo tengo acá la de español. Puse el Veda Base en español directamente. El verso es el 15. El 7.5.15. Los sirvientes. Los sirvientes. Sí. Los sirvientes del rey Kashipu. Traducción dada por A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. claro, El gran santo Narada Muni continuó. La gran alma Prahlad Maharaj, tras decir estas palabras a Sanda y a Marka, los hijos seminales de Sukracharya, que sean sus maestros, guardó silencio. Aquellos supuestos brahmanas están muy enfadados con él. Eran sirvientes de Hiranyakashipu y se sentían muy dolidos. Entonces, para reñir a Prahlad Maharaj, dijeron lo siguiente. Significado. La palabra Sukra significa semen. Los hijos de Sukracharya eran brahmanas por derecho de nacimiento, pero el verdadero brahmana es aquel que posee las cualidades brahmínicas. Los brahmanas Sanda y Amarka sean hijos seminales de Sukracharya, debe ser, hijos seminales de Sukracharya y no poseían verdaderas cualidades brahmínicas, ya que están al servicio de Hiranyakashipu. El verdadero brahmana se siente muy satisfecho cuando ve a alguien cuando ve que alguien se hace devoto del Señor Krishna, y con mayor razón si se trata de su disco. Me parece que acá hay algo mal con la traducción. ¿Está bien? De su Es un disco. discípulo con él. Claro. Voy a buscar el libro. Espera. Porque aquí dice si se trata de su disco. Esto es, ¿cómo se llama? El teléfono roto. Gracias. Uno le dice a uno, el otro al otro, el otro al otro. Vamos aquí. Hay algo con la traducción esa. Al brahmana se le prohíbe. Em, 15. El verdadero brahmana se siente muy satisfecho acá. Los brahmanas Sanda y Amarkas eran hijos seminales de Sukracharya y no poseían verdaderas cualidades brahmínicas, ya que estaban al servicio de Hiranyakashipu. El verdadero brahmana se siente muy satisfecho cuando ve que alguien se hace devoto del Señor Krishna, y con más razón si se trata de su discípulo. La misión de los brahmanas es satisfacer al amo supremo. Al brahmana se le prohíbe estrictamente ponerse al servicio de nadie, pues esa ocupación es propia de perros y shudras. Los perros tienen que contentar a sus amos, pero los brahmanas no tienen que contentar a nadie. Su único deber es satisfacer a Krishna. Anukuleña Krishna Nushilanam. Eso es lo que realmente capacita a una persona como brahmana.
Sanda y Amarka eran brahmanas seminales y se habían puesto al servicio de Hiranyakashipu, un amo sumamente bajo. Por esa razón querían reñir injustamente a Prahlad Maharaj. Leemos de vuelta el verso. El gran santo Narada Muni continuó. La gran alma Prahlad Maharaj, tras decir estas palabras a Sanda y Amarka, los hijos seminales de Sukracharya, que eran sus maestros, guardó silencio. Aquellos supuestos brahmanas estaban muy enfadados con él, eran sirvientes de Hiranyakashipu y se sentían muy dolidos. Entonces, para reñir a Prahlad Maharaj, dijeron lo siguiente. Om Agyanatimirandasya Chananchanan Salakaya Chakshurum Militankina Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistan Stapitanyana Bhutale Swayam Rupa Kala Mahyan Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Gurava Siyuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavancha Sri Rupa Sagrashatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivan Sadavaitam Sadabhutam Parichana Sankhita Sri Krishna Chaitanya Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishnakanshvitam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radha Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priya Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sri Gaura Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami. Bien. Bueno, aquí estamos. Séptimo canto, capítulo 15, texto 15. No, capítulo 5, texto 15. Y el verso empieza diciendo, el gran santo Narada Muni continuó. Entonces ahora, para saber un poco más o menos cómo venimos en la historia. ¿Por qué está hablando Narada Muni? ¿Y a quién le está hablando? ¿Alguien está al tanto con la historia? ¿Recordando qué es lo que está pasando en este momento? Bien, entonces vamos a tener que volver para atrás. Podemos volver hasta el principio, porque ¿quién habla este Srimad Bhagavatam? El que nosotros tenemos. Sukadeva. Este lo habla Saunaka Rishi. Bueno, empieza así. Empieza hablándolo él. Porque la historia que tenemos aquí lo habla Suta Goswami, se lo habla a Saunaka Rishi. Pero él va a contar la historia que habló ¿quién? Sukadeva Goswami. Entonces, este es la versión de Suta Goswami a los sabios de Naimisaranya. Pero él no va a hablar lo que a él le parece, él va a hablar lo que habló Sukadeva Goswami a Maharaj Parikshit. Entonces, la conversación principal y fundamental del Srimad Bhagavatam es la conversación que se da entre Sukadeva Goswami y Maharaj Parikshit. Entonces, recuerdan, ¿no? Maharaj Parikshit está a 7 días de morir, entonces se acerca a Sukadeva Goswami a hacer preguntas. Y Sukadeva Goswami va a responder estas preguntas contando historias. Entonces va a contar una historia atrás de la otra y en esas historias nos va a enseñar la ciencia del Srimad Bhagavatam, o sea, la ciencia del servicio devocional, las actividades trascendentales del Señor Krishna con sus discípulos. Y le está contando historias y llegamos al canto número 6 y ahora llegamos al canto número 7. Y Maharaj Parikshit, de esas historias que contó, en el capítulo 1 del séptimo canto, Maharaj Parikshit le pregunta a Sukadeva Goswami, pero ¿por qué parece que Krishna siempre está del lado de los semidioses? ¿Acaso Krishna es parcial? ¿No se dice que Krishna es imparcial, que es ecuánime con todos? Entonces, ¿pero por qué Maharaj Parikshit le pregunta esto al principio del séptimo canto? Porque venía de escuchar el sexto canto.
Y en el sexto canto tenemos las historias de quién. ¿Quién están? ¿Quién están? Ayamil. ¿Quién más? La muerte de Vitrasura. Está la historia de Chitraketu. Entonces Maharaj Pariksit estaba un poco como confundido porque en la historia de Ayamil tenemos un devoto que luego se comporta como un demonio, luego en el momento de la muerte canta el santo nombre de Narayan, entonces se le da una segunda chance para reivindicarse y se vuelve otra vez devoto. ¿Se acuerdan de esa historia? Después viene la historia de Vitrasura, que era un demonio, pero que era un devoto, pero que parecía demonio. Entonces el Maharaj Pariksit está un poco confundido. Y después viene de Vitrasura viene la historia de Chitraketu. Dice, bueno, pero ahora es un demonio, pero antes era un devoto. Entonces, en estas confusiones es que él que pregunta que cuál es la historia entre una vez semidios, después devoto, después demonio, y entonces estaba un poco, y de ahí surge la pregunta, del sexto canto que ya venía escuchando. Entonces, ¿qué le dice Sukadeva Goswami a Maharaj Pariksit? Que el Señor Krishna es ecuánime con todos, que cuando Krishna o Vishnu mata al demonio, lo está haciendo por su propio bien. Y cuando corrige al devoto, también lo está haciendo por su bien. Y que Krishna siempre las acciones que tiene, tanto para los demonios como para los semidioses, siempre la hace por el bien de esa alma. Si el alma está condicionada, no importa cuál sea la condición del alma, si tiene mucha lujuria, si está muy apegado a su cuerpo material, sea la condición que sea, si es muy envidioso, si cualquier condición que tenga, Krishna le da la misma posibilidad de realizar servicio devocional. Entonces, tanto si el demonio piensa en Krishna, se termina purificando. Y si el devoto piensa en Krishna, se termina purificando. Cualquier entidad, por más condicionada que esté, si piensa en Krishna, si recuerda a Krishna, si realiza servicio devocional, se purifica. Y le dice, pero esa pregunta que vos haces, o que tú haces, ya se la hizo Maharaj Yudhishthir a Narada Muni. Porque resulta que Maharaj Yudhishthir vio cuando Krishna mató a Shishupal, Maharaj Yudhishthir vio que el alma de Shishupal salió y se metió en Krishna. Entonces dice, ¿cómo puede ser esto? Yo no lo puedo creer. O sea, Shishupal, que había sido desde que nació blasfemando contra Krishna, en el momento de la muerte entra en el cuerpo del Señor y se libera. Entonces de ahí viene la historia de la conversación entre Maharaj Yudhishthir y Narada Muni. Es un ejemplo que está usando Sukadeva Goswami para responderle a Maharaj Pariksit. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, entonces Maharaj Pariksit preguntó, ¿por qué está pasando esto? Que estaba confundido del sexto canto. Entonces Sukadeva Goswami dice, esta pregunta que tú me haces ya se la hizo Yudhishthir a Narada Muni. ¿Cuándo? Cuando vio que Shishupal entró en el cuerpo de Krishna. Entonces para eso Narada Muni le empieza a contar otras historias y le dice, es que Shishupal antes era un devoto. Porque Shishupal y Dantavakra eran Jai y Vijay, que fueron liberados por la muerte de Krishna. Entonces Narada Muni le está contando esto y le dice, pero también Shishupal y Dantavakra antes eran Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Y también eran Ravana y Kumbhakarna. Dice entonces el Señor toma diferentes formas como Varahadev, como Nishinhadev, como Ramachandra, y viene como Krishna directamente a matarlos para que ellos puedan regresar otra vez a Vaikunta. Entonces, cuando le empieza a mencionar estas historias, le hace un pequeño resumen de cuándo fue esta historia, cuándo fue la otra,
Y el Maharaj Parikshit se queda pensando en que el señor Vishnu viene en la forma de Nrsimhadev para salvar a Prahlad Maharaj. Entonces, Maharaj Yudhishthir le pregunta a Narada Muni, dice, pero ¿cómo puede ser que el padre quiera matar a su propio hijo? Radha Govinda Chandra ki jai, Giri Govardhan ki jai, Gornitai ki jai. Entonces, de ahí es que Narada Muni empieza a contar la historia de Prahlad Maharaj, de Nrsimhadev, de Hiranyakashipu. Viene por estas serie de conversaciones hasta llegar al verso de hoy. Entonces, pero bueno, hasta este momento del Bhagavatam, Hiranyakashipu todavía no quiere matar a Prahlad Maharaj. Pero la pregunta que arranca el séptimo canto es ¿por qué Hiranyakashipu quiere matar a Prahlad Maharaj? Y hasta eso vamos caminando despacito. Aunque en el verso todavía el padre no lo quiere matar, pero ya va a llegar el momento. ¿Qué pasó? ¿Por qué Hiranyakashipu quiere matar a su hijo? ¿Alguna idea, respuesta? Porque era devoto. Porque era devoto, ¿qué más? Porque quería a Krishna. Vishnu. ¿Porque quería qué? A Vishnu. Hiranyakashipu quería a El Vishnu. hijo. Ah, porque Prahlad Maharaj quería a Vishnu. Y porque estaba a favor del enemigo de Hiranyakashipu, Claro. de quien había matado a su tío. Exacto, había matado a su tío. Entonces, cuando en el capítulo anterior de la historia, Hiranyaksha, el hermano de Hiranyakashipu, había hundido la tierra abajo del océano. Vino Vishnu, la salvó y mató a Hiranyaksha. Entonces Hiranyakashipu se enfadó muchísimo. Y desde ese momento Vishnu se convirtió en el enemigo de Hiranyakashipu. ¿Qué pasó? Que no tenía el poder suficiente en ese momento Hiranyakashipu para matar a Vishnu. Entonces se fue a la montaña a realizar austeridades. Y en eso que se va a la montaña a realizar austeridades, la esposa queda sola. Y la esposa estaba embarazada de un niño, que es Prahlad Maharaj. Lo que sucedió es que los semidioses se enteraron y dijeron, vamos a matar al niño, porque debe ser un demonio igual que su padre. Pero Narada Muni sabía que era un plan del Señor, entonces protege al niño. Y para proteger al niño, lleva a la madre que estaba con el bebé en el vientre a su ashram y le enseña la ciencia del servicio devocional. Entonces Prahlad Maharaj, aunque estaba en el vientre de su madre, acepta a Narada Muni como su maestro espiritual y aprende la ciencia del servicio devocional. Entonces directamente cuando nace lo empieza a poner en práctica desde el primer momento. Entonces por eso Prahlad Maharaj es un devoto puro del Señor. ¿Qué pasó cuando volvió su padre, que estaba realizando austeridades para matar a Vishnu? Cuando vuelve, ya su niño está en el Gurukula aprendiendo con los demás demonios, los demás son brahmanas, de parte de los demonios, pero son brahmanas. Entonces lo sienta en su regazo y le pregunta, ¿qué es lo mejor que aprendiste en el Gurukula? Y ahí él le responde con un verso muy famoso, vamos a buscarlo, con el 755. Prahlad Maharaj contestó, oh, rey de los demonios, el mejor de los asuras, según he podido aprender de mi maestro espiritual, toda persona que haya aceptado un cuerpo material y una vida familiar temporal está sin duda alguna agobiada por la ansiedad, pues ha caído en un pozo oculto en el que no hay agua, sino solo sufrimiento. Es necesario abandonar esa posición e ir al bosque. Seré más claro. Hay que ir a Vrindavan, donde exclusivamente predomina el cultivo de la conciencia de Krishna, y ahí refugiarse en la suprema personalidad de Dios. Entonces, cuando el padre escucha esta respuesta, dice que
¿Qué le han enseñado a mi hijo? Y culpa a los maestros y dicen que los maestros o le están enseñando cosas que no son, o hay alguien en el colegio disfrazado, un devoto disfrazado que le está enseñando estas cosas. Pero de momento el padre no está enojado con el hijo ni nada. Ahora, los maestros, muy hábiles, llaman al niño y le dicen, oh, Prahlad, así con una voz dulce y suave, tú que eres tan lleno de buenas cualidades y nosotros te deseamos tanta buena fortuna. Dinos, ¿quién te enseñó esto? Y Prahlad Maharaj, ¿qué contesta? Contesta los versos del 11 al 14, que son los que acabamos de leer, escuchar en los días pasados. Él contesta, ofrezco respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, cuya energía externa, confundiendo la inteligencia de los hombres, ha creado las distinciones entre mi amigo y mi enemigo. En verdad, es ahora cuando puedo comprobarlo, aunque antes ya lo había oído de fuentes autorizadas. Cuando la Suprema Personalidad de Dios está complacido con el servicio devocional de la entidad viviente, ésta se convierte en un pandit y no hace distinciones entre enemigos, amigos y su propia persona. Es inteligente y piensa. Cada uno de nosotros es un sirviente eterno de Dios. Por lo tanto, no somos distintos los unos de los otros. Oh, brahmanas, maestros, del mismo modo que un hierro atraído por un imán se mueve por sí solo hacia el imán, mi conciencia, que ha cambiado por su voluntad, es atraída por el Señor Vishnu, que lleva un disco en la mano, de manera que no tengo independencia. Entonces los maestros de Prahlad Maharaj, cuando escucharon esto, se enfadaron muchísimo. Y este es el verso de hoy. Es ese aire que están tomando estos brahmanas así para reñir a Prahlad Maharaj. Por las cosas que aprendió y por la respuesta que Prahlad Maharaj dio. Entonces es como este momento de ira y a ver qué le dice mañana. Mañana vamos a tener la respuesta de los maestros. Entonces, Narada Muni está hablando este verso a través de estas conversaciones que fuimos desglosando antes, pero también Narada Muni está hablando de esto porque él lo vivió. Él es parte de la historia, él la está contando de primera mano, digamos, él estuvo ahí, él es parte, entonces tiene la historia para dárnosla a nosotros desde así, ¿no? Por más que después es contada a través de Sukadeva Goswami, o primero de Narada Muni, que le cuenta Maharaj Parikshit, que a su vez luego la repite Sukadeva Goswami, la escucha Suka Goswami y se la repite a los sabios. Esta historia está contada por Narada Muni. Entonces, el verso de hoy, llegando aquí, cuando los brahmanas están enojados y están por atacar a Prahlad Maharaj, ¿qué es lo que Prabhupada resalta? Que estas personas no son brahmanas. Y de ahí es este verso y este significado. En el verso dice, aquellos supuestos brahmanas. Dice, están muy enfadados con él. Eran sirvientes de Hiranyakashipu y se sentían muy dolidos. Entonces, para reñir a Prahlad Maharaj, dijeron lo siguiente. Y después en el significado, Prabhupada va a decir que, ¿cómo es que se llamaban? Amarka y Sanda. Sanda y Amarka, los hijos de Sukracharya. Dice, son como la palabra que usa, Sukra. Sukra, que significa semen. Que son hijos de brahmanas por nacimiento, no por cualidades. Entonces Prabhupada va a hacer la diferencia entre los que son los brahmanas por cualidades y los brahmanas por nacimiento. Entonces busqué algunas citas donde también se puede expresar esto, lo mismo. Y una de las citas es cuando Ashwatthama, luego de la batalla de Kurukshetra, entra Ashwatthama y mata a los hijos de Draupadi. Y había un conflicto porque Draupadi lo quería perdonar a Ashwatthama,
Sí, ¿no? Era así. Pero por otro lado, Bhima lo quería matar. Y Krishna estaba del lado de Bhima y decía, hay que matarlo. Y dentro de estas oraciones donde se disputa qué se va a hacer, aparece este verso que dice, si alguien por sus características es un brahmana, un kshatriya, un vaishya o un shudra, debe aceptársele conforme a esas características. A ver si es este. Ah, no, me equivoqué de verso. Es este. En esto que se estaba en la disputa entre que si hay que matarlo o no, Krishna dice, oh Arjuna, no debes exhibir misericordia y liberar a este familiar de un brahmana, Brahma Bandhu, pues él ha matado a los niños inocentes mientras dormían. Esto es lo que dice Krishna para dar razones a Arjuna para que lo mate. Porque dice que es un Brahma Bandhu, no es un brahmana real. Y el significado, Prabhupada dice, la palabra Brahma Bandhu es significativa. A una persona que por alguna razón nace en la familia de un brahmana, pero que no es apta para recibir el nombre de brahmana, se le da el tratamiento de pariente de un brahmana y no de brahmana. El hijo de un juez de un tribunal superior no es de hecho un juez del tribunal, pues no hay nada de malo en referirse a él como familiar del honorable magistrado. Por consiguiente, así como uno se convierte en juez del tribunal superior solo en virtud del nacimiento, asimismo uno se convierte en brahmana uno no se convierte en brahmana simplemente por derecho de nacimiento, sino mediante la adquisición de las cualidades esenciales de un brahmana. Así como la magistratura del Tribunal Superior es un puesto que se le da a un hombre capacitado, asimismo el puesto de brahmana se obtiene únicamente por aptitud. El Shastra ordena que incluso si se ven buenas cualidades en una persona nacida en cualquier otra familia que no sea la de un brahmana, el hombre apto tiene que ser aceptado como brahmana, e igualmente si una persona nacida en una familia de brahmana está desprovista de la aptitud brahmínica, debe entonces ser tratada como un no brahmana, o mejor dicho, como pariente de un brahmana. El Señor Krishna, la autoridad suprema de todos los principios religiosos, los Vedas, ha señalado personalmente esas diferencias. Entonces aquí también queda establecido que la cualidad brahmínica no se da por la posición de nacimiento, sino por las cualidades o aptitudes que tenga. En el significado también, Prabhupada dice que los brahmanas no aceptan servicio. A ver, vamos a leerlo. Dice, al brahmana se le prohíbe estrictamente ponerse al servicio de nadie, pues esa ocupación es propiedad de perros y shudras. Y yo me quedé pensando, porque los brahmanas siempre están haciendo servicio. Los brahmanas cocinan, enseñan, estudian, adoran a la deidad. Entonces siempre están haciendo servicio. Pero entonces le pregunté a mi maestro espiritual, ¿a qué se refiere con que los brahmanas tienen prohibido ponerse al servicio de nadie? Y él me explicó que los brahmanas no aceptan servicio en cuanto a trabajo. Por eso luego se compara con los shudras y los perros. Entonces los shudras siempre tienen trabajo, tienen salarios. Pero los brahmanas no. Principalmente antes, cuando ellos vivían de limosnas, hacían sacrificios, enseñaban y vivían de la caridad que les daban. Hoy día no vemos brahmanas de esa talla generalmente, pero a eso se refiere con que no aceptan servicio, o sea, no son empleados de una empresa. Ellos ese servicio que aceptan es para el servicio del Señor Supremo y ellos enseñan cómo realizar ese servicio. En cambio, los shudras, que los compara aquí con los perros, es porque ellos siguen a su amo. Y esta es la posición de Sanda y Amarca. Ellos están siguiendo
a Hiranyakashipu. Hiranyakashipu sería el dueño de los perros, podemos decir, esa posición de amos. Y ellos no están pensando si están correctos o no, si ellos simplemente siguen las órdenes de Hiranyakashipu. Entonces, eso es lo que quiero reflejar aquí cuando dice, ¿no?, de seguir al amo. Entonces, en conclusión, podemos decir que Sanda y Amarcas, cuando dicen en el verso estos supuestos brahmanas, después Prabhupada lo aclara de quiénes son considerados brahmanas y quiénes no son considerados brahmanas. Estos que también vimos como brahmabandhus, los no brahmanas, que se los llama brahmanas pero no son brahmanas. Entonces, para ir terminando, podemos mencionar cuáles son las cualidades de los brahmanas, y ahí hay dos versos que son muy parecidos. En el 7, 11, 21, Srimad Bhagavatam, encontramos que dice la traducción: las características del brahmana son el control de la mente, el control de los sentidos, la austeridad y la penitencia, la limpieza, la satisfacción, la tolerancia, la simplicidad, el conocimiento, la misericordia, la veracidad y la entrega completa a la suprema personalidad de Dios. Y en el significado, Prabhupada dice: en la distinción de Varnas, Ashram, Dharma, se definen las características de los brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras, brahmacharis, grijastas, vanaprastas y sanyasis. El objetivo final es pensar constantemente en la suprema personalidad de Dios, Krishna, Vishnu, para avanzar en el cultivo de la conciencia de Krishna. Es necesario llegar a ser un brahmana, con las características que se mencionan en este verso. Y también podemos recordar el del verso del Bhagavad Gita, del 18:42, que dice: la serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pereza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad, esas son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanas. Entonces, para poder obtener estas cualidades, que son las brahmínicas, necesitamos situarnos en la posición de la bondad. El brahmana está en la bondad, y si queremos cualidades brahmínicas tenemos que estar en la bondad. Entonces, de la bondad accedemos a estas cualidades. Y de la bondad nosotros lo que queremos no es bondad, porque nos da una sensación de felicidad, pero que está condicionada por el conocimiento. Entonces nos sentimos sabios, los sabiondos. Y eso es una condición todavía material. Entonces, para eliminar esa condición y podernos volver devotos puros, tenemos que ir a la bondad pura, a través de estas cualidades brahmínicas. Pero nosotros, en definitiva, tampoco son las cualidades brahmínicas lo que queremos, sino lo que queremos es llegar a la bondad pura para poder ser Vaishnavas. Porque tampoco queremos ser brahmanas, queremos ser Vaishnavas. Si podemos ser brahmanas, Vaishnavas, es todavía muchísimo mejor, porque podemos enseñar cómo ser un Vaishnava. Pero Prabhupada, estaba leyendo, a ver si lo encuentro. Habla de cómo por encima de ser brahmana está el Vaishnava. Entonces, sea la naturaleza que tengamos, no importa, podemos tener naturaleza de Shudra, de Vaishya, de Brahmana, de Kshatriya, pero la aspiración es ser un Vaishnava, porque el Vaishnava es el que puede ser el sirviente de Krishna en todo momento, el que siempre está pensando en Krishna, siempre está recordando a Krishna, y automáticamente por estar en esta meditación o en este servicio devocional tan intenso al Señor Krishna, las cualidades se adquieren por sí solas, son naturales. Pero mientras no las tengamos, tenemos que ir por la escalerita, ¿no? Trabajando de a poquito, de a poquito. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Sí, Prabhu. He visto en esto una gran controversia en relación a aplicar el principio brahmínico.
Incluso Sí. he escuchado brahmanas que han dicho, uy, yo nunca trabajaré en el campo, esto, lo otro. Y yo creo que mi poca percepción del tema, que el brahmana en nuestra sociedad dice que no trabaja para otro, pero yo creo la aplicación en Kali Yuga, los brahmanas tienen que trabajar para otros. Puede Sí. haber brahmanas que sean funcionarios, brahmanas que sean ingenieros, brahmanas que sean... Yo creo que eso es algo natural, porque nuestra sociedad crece de una manera que no es apropiada y al final que me acostumbra uno como antiguamente a vender libros, a hacer esto y brahmanas vendiendo libros y crean situaciones a veces artificiales que incluso nuestro propio movimiento se queda un poco desubicado, ¿no? ¿Sabes? Porque no aplicamos bien los conceptos. Sí, hay una necesidad. O sea, antes el brahmana vivía de la limosna. Y hoy en día la mayoría de los casos no es así. Sobre todo cuando el brahmana tiene familia, tiene hijos, tiene que salir a trabajar. Porque, ¿podría depender de la limosna? Bueno, realmente, por ejemplo, hay casos, o debe haber casos en el que sí, pero realmente el brahmana tiene que estar tan cualificado que esa inspiración que da a los demás sea tan fuerte que los demás se sientan inspirados a dar esa caridad y esa limosna que alcance para él y para su familia. Entonces no es una degradación solamente del brahmana, sino también de la sociedad, pero bueno, uno dice, no, pero si el brahmana está tan inspirado, que da tanta inspiración y se sienten tanta inspiración que dan esa caridad, pero Kali Yuga está tan degradado el orador como el oyente. Entonces sí, hay mejores oradores, mejores oyentes, mejores brahmanas, pero en definitiva todo en Kali Yuga tiende a degradarse. Y en la vida práctica, si el brahmana tiene familia, tiene que mantener a su familia, tiene que trabajar. Es la solución que se encuentra, que encontramos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pregunta. Espérate que levantó la mano y luego tú vas. Que un punto a tener en cuenta es que en Kali Yuga, sobre todo, las modalidades no son puras, o sea, están mezcladas. Siempre hay una lucha. Puedes tener una naturaleza brahmínica, pero también tienes una naturaleza satria y sobre todo una naturaleza sudra. Sí. Entonces es difícil ver a alguien que muestre la cualidad brahmínica al 100%. O sea, no es fácil. No. No es común. Prabhu. Sí, dos cosas. Primero has dicho que, también últimamente, que hay que trabajar solo para Krishna. Pero entonces el sirviente del sirviente no me cuadra. Es que el sirviente del sirviente del sirviente de Krishna, ¿a quién está sirviendo finalmente? Vale, me cuadra. La segunda, en la cualidad de Brahmana que estabas nombrando, Sí. o he escuchado mal o he escuchado pereza. No, la pereza no. La pereza no es una cualidad. Sí, pero yo también. ¿También? Yo también. Sí, pero La pureza. yo también he escuchado. Vamos a No repetirla. puede ser, no puede ser. Vamos a repetirla. Dice, control de la mente, control de los sentidos, austeridad, penitencia, limpieza, satisfacción, tolerancia, simplicidad, el conocimiento, la misericordia, la No, veracidad. ese es el del Bhagavad Gita. Es del Bhagavad Gita. En el A ver 1842. cuál fue la palabra. La serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad. Sí, puede que se confundiera y dijeran... Yo he oído pereza también, pero no le he dado importancia. No puede ser. Dice, bueno, una asistencia Bravo. Sí. Para esta era, en estos momentos, ¿cuáles son las cualidades más apropiadas? ¿Las cualidades brahmínicas o las cualidades vaishnavas? Siempre son más importantes las Vaishnavas. Por eso que nosotros queremos servir a Krishna. ¿Y cuáles son? Ay. Bueno, podemos decirlas entre todos.
que son las cualidades de los devotos. Son 26 cualidades. Una que la escuché muy hace poco en la cocina, la paciencia. ¿Cuál otra? Son Las 26. cinco, honestidad. las 5 de los brahmanas hay que Las 5, meterlas también. estas ya las tenemos, que ya las dijimos. ¿Cuál otra? La honestidad. La honestidad. No come más de la cuenta. No come más de la cuenta. Yo tampoco, si lo sé. ¿Qué más? Acá podemos participar todos. Kripayati. De servir a las deidades y a los devotos. Servir a las deidades, los devotos. Bueno, la servidumbre. Servidumbre. Otra idea, Ser poético. ser poético. Libre de duplicidad. Libre de duplicidad, esa es muy importante. ¿Ideas? Simplicidad. Simplicidad también. Caritativo. Caritativo. ¿Cuál? Honestidad. Honestidad. Ya se dijo. Esa ya la dijimos, la de los brahmanas. Fijo. Fijo. Ecuánime. Amigable. Amigable. ¿Cuál? Perseverante. Perseverante. Tolerante. Ser um voto puro. Ser um voto puro. ¿Vos por qué? Tem que ser voto puro. Ai, Para ser que- Vaishnava. ¿Ser un Vaishnava? Para ser Vaishnava tem que ser voto puro. Ah, sí, que el Vaishnava tiene que ser un devoto puro. Eso Ser, dice la ser madre. limpio. Ser limpio. Eso digo eso de Esa es una de las brahmanas los también. brahmanas. Silencioso. Silencioso. La determinación. Determinado. Bueno, esa va con fijo, como dijo Maharaj. Ah, vale. Humildad. Humildad, sinceridad, Entusiasmo. entusiasmo, paciente, ya lo dijimos primero. Bueno, hay muchas Prabhu. Ahí las encontramos en las escrituras están. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien. Sí. No, yo solo estaba pensando en el comentario del Prabhu de que los brahmanas pueden trabajar en el campo, otras cosas. En realidad, cada uno tiene sus habilidades y alguien que tiene más preponderante la naturaleza brahmínica trabaja más sutilmente con su intelecto. Entonces puede solucionar problemas, qué sé yo, hay varias áreas. Pero algo que estaba escuchando a veces de otros devotos mayores es de que a veces es mejor para un devoto tener al principio, bueno, vamos a trabajar en otros lugares porque qué sé yo, estamos empezando, pero siempre con la meta de tener algo independiente, porque si no se sufre mucho. Eso es lo que yo he podido observar. Eso es importante porque cada persona tiene sus cualidades psicofísicas. Entonces es más hábil naturalmente para una cosa que para otra. Y naturalmente uno siente más satisfacción cuando las cosas se le dan bien. Cuando uno está trabajando en algo en lo que uno no se le da bien y le cuesta, y por más esmero que ponga, los resultados no son los esperados o no son lo suficiente como para mantenerme satisfecho, se sufre. Entonces es importante poder reconocer nuestras propias cualidades, características psicofísicas para usar esa parte buena que tenemos al servicio del Señor Krishna. Pero también cuando estamos en una posición incómoda, nos genera un poco más a veces de entrega, un poco más de rendición. Yo voy a dar un ejemplo con mi propia persona. Y a mí, por ejemplo, la cualidad musical no se me da muy bien. Pero a veces la madre sádica me pide que cante. Y yo naturalmente no quiero. Pero uno no lo tiene que hacer porque si me gusta o no me gusta, porque si se me da bien o no se me da bien. O sea, si la madre me está pidiendo que cante y no hay otro que cante y lo haga mejor que yo, pues bueno, voy a tener que cantar. Y lo hago, y muchos verán cómo sale. Pero en ese momento uno tiene que estar, uno se rinde, así, bueno, probablemente salga mal. Pero si la madre me lo está pidiendo y hay que hacerlo, pues lo hago. Y ahí tiene que dejar de lado el qué dirán
el cómo va a salir, el y si esto, y si lo otro, y simplemente entregarse y hacerlo. Y si sale mal, pues bueno, sale mal. Y lo volveré a intentar si hay otra oportunidad y si no, no. Pero cuando nos piden algo que está en nuestras capacidades o nuestras habilidades, decimos que sí con un poco más de confianza. Porque si no es que uno se crea que yo me lo sé, pero yo me siento mejor haciendo eso. Entonces, si a mí me piden que le haga unos chapatis a las deidades, yo me siento más con confianza porque es algo que yo pienso que se me da bien y que yo disfruto hacer y que yo puedo poner el amor más fácilmente. Entonces, como nosotros queremos desarrollar amor por Krishna, es mejor que nos pongamos en esa posición donde se me resulta más fácil entregar mi corazón y ponerle amor. Y no importa si es cantar, si es hacer un chapati, si es dar una clase, si se me resulta más fácil limpiar. Yo conozco una devota que dice que ella se siente muy cómoda porque siento que lo hago bien. Jamás alguien se quejó porque yo voy a limpiar el baño, dijo la devota. Entonces, como yo me siento que ahí no me va a ir mal y yo lo puedo hacer con confianza, con entusiasmo, con ganas, lo hago. Y no importa qué es lo que esté haciendo, pero como me siento en mi naturaleza, en mi posición y siento esa confianza de que se me da bien, aunque se me puede dar mejor siempre, tenemos esa inclinación o esa facilidad a poder poner el amor a Krishna más fácilmente. Entonces, por eso se recomienda que cada uno encuentre sus propias características psicofísicas, decir, bueno, soy más Shudra, soy más Vaishya, soy más Brahmana, soy más Kshatriya, y cuando descubra, abocarse a eso, porque le va a resultar más fácil poder ponerse al servicio de Krishna y al de los devotos. Pero naturalmente cuando no nos toca y nos toca algo que no nos gusta, practicamos la entrega, practicamos no en sí la entrega amorosa, sino más la rendición, de que me tocó esto, me pesa, pero lo hago igual. Lo mejor que puede salir más o menos, pero uno está ahí rindiéndose. Prabhu, la última, que ya estamos pasados. Muy rápida, porque este es mi caso. Que también es una cosa intermedia, que en la cualidad de los devotos no hemos puesto la fe. Porque, por ejemplo, yo no era vaquero, no sabía nada de las vacas, yo venía de la playa. Pero con la fe se me dio bien. Sí. Es la fe y es la confianza de los devotos. Decía, voy a ser vaquero porque yo controlo las vacas, lo hago bien, sé enseñar, no tenía ni idea de nada. Pero tenía fe que no estaba solo, que estas vacas son de Krishna. Y yo aquí no estoy solo. Y él, si quiere que lo haga bien, pues me tendrá que ayudar, me tendrá que dar ideas de cómo hacerlo. Y me daba ideas y así funcioné. O sea, una cosa intermedia. Sí, que ni sabía ni no sabía. Y muchas veces no sabemos. Entonces hay que ser como muy humilde y preguntarle al maestro espiritual, a los devotos, o sea, ¿cómo crees que soy? ¿Dónde crees que puedo servir mejor? Y ayudan. Son guías, los maestros espirituales, los devotos son guías a que nosotros aprendamos cuál es nuestro servicio, o que si por acá sí, por acá no. A este no lo mandé a la cocina, al otro no lo mandé a esto, al otro no lo ponga acá. Porque entre nosotros nos vamos descubriendo cuáles son nuestras capacidades. Y si nosotros no podemos, los devotos nos van a ubicar. Eso siempre, los devotos rápidamente o no tan rápidamente, así, este sirve para este y este no sirve para el otro. Porque nos ven, viven con nosotros, ven nuestras cualidades, ven nuestras condiciones también. Entonces, un poquito aquí, allá, un poquito acá, nos vamos situando con el tiempo. Así que bueno, muchas gracias. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.